Hemos decidido que lo mejor es que tengas tu propio espacio, mamá. Te buscamos una buena residencia. Así, con esas palabras, mi hijo me expulsó del hogar que yo misma construí con mis manos. 6 años de sacrificio, borrados con una sola frase. Pero lo que él no sabía, lo que nadie imaginó, es que aquella herida sería también mi despertar. Porque esta no es la historia de una madre que lo perdió todo. Es la historia de una mujer que, por primera vez, se eligió a sí misma. ¿Y tú? ¿Qué harías si el amor de tu hijo te costara tu propia dignidad? Si esta historia ya te ha tocado el corazón, te invito a acompañarme hasta el final. Y si en algún momento sientes que esto también podría ser tu historia, deja tu comentario, suscríbete al canal y comparte con quien lo necesite. Aquí no solo contamos relatos, aquí nos escuchamos de verdad. Ahora sí, escúchame bien, porque esta historia empieza mucho antes del testamento. Empieza con un «Venid a casa, hijo. Aquí siempre tendréis un lugar». Mi hijo creyó que heredaría mi casa, hasta que leyó mi segunda voluntad. No es fácil escribir estas palabras, pero siento que si no las dejo aquí, mi historia desaparecerá como si nunca hubiera existido. Me llamo Dolores Vega, tengo 70 años y durante casi toda mi vida he creído que el amor de madre lo justificaba todo. Que una madre debe dar sin pedir, aguantar sin quejarse, amar sin esperar. Eso me enseñaron, eso viví, hasta que un día desperté y el corazón se me partió en dos. Aquel martes en el despacho del notario, sentía el pulso en los oídos, como si todo el pasado quisiera gritarme que no lo hiciera. «Dolores, es tu hijo», parecía decir la voz de mi madre, de mi hermana, de mis vecinas que siempre decían, «Los hijos son lo único que una tiene». Pero también sentía otra voz, suave pero firme, que venía desde dentro de mí. Y esa voz me dijo, «Dolores, tú también existes». Cuando el notario me preguntó si estaba segura de anular el testamento anterior y firmar uno nuevo, asentí con una firmeza que no me conocía. Había llevado semanas pensando cada palabra, cada decisión. No era venganza, era dignidad. Era la necesidad de escribir un final distinto al que otros ya habían decidido por mí. Hacía 6 años, cuando mi hijo Héctor y su mujer Elena se quedaron sin trabajo, les abrí las puertas de mi casa sin pensarlo. «Es temporal, mamá. En cuanto nos estabilicemos, buscamos algo». Eso me dijeron. Pero el tiempo pasó, y los meses se convirtieron en años. Yo me fui replegando. Primero dejé la habitación principal para que ellos tuvieran más espacio. Luego empecé a cocinar todos los días para 5 personas, sin ayuda. Mis ahorros se fueron en luz, agua, comida, uniformes escolares. Más de 60.000 euros en 6 años. No me pesaba, yo lo hacía con gusto. Por mi hijo, por mi nieta Marina. Pero un día todo cambió. Héctor ganó 900.000 euros en la lotería. Yo misma había comprado ese número, como cada semana desde hace 30 años. Se lo regalé por costumbre, por amor. Y él cambió. De la noche a la mañana. Dejó de saludarme por las mañanas. Me hablaba como si molestara. Elena empezó a insinuar que quizás mamá estaría mejor en una residencia, con gente de su edad. El golpe final llegó cuando volvió una tarde del banco y me dijo, sin mirarme a los ojos, «Hemos decidido que lo mejor es que tengas tu propio espacio, mamá. Te buscamos una buena residencia». Como si yo fuera un mueble viejo que estorba en una casa nueva. Me dolió, me quemó por dentro. No por perder un techo, sino por darme cuenta de que había criado a un hombre que ya no reconocía. ¿Dónde estaba mi niño? El que lloraba cuando se caía y yo le curaba la rodilla. Ese hijo ya no existía. Y por eso, ese martes, firmé. No para castigar, sino para liberarme, para dejar constancia de que yo también soy persona. Que el amor de madre no debe ser una condena de silencio. Que también merezco respeto, y que si alguien debe heredar mi casa, será quien me amó cuando ya nadie más lo hizo. Mi nieta Marina. La única que se atrevía a tocarme la mano cuando lloraba en silencio. Esto no es el final. Es apenas el principio. Y esta vez, lo escribo yo. Dicen que toda historia tiene un comienzo.
La mía, aunque hoy parezca un grito silencioso de dignidad, comenzó con amor. Porque antes de firmar aquel papel, antes de que el dolor me enseñara a poner límites, yo también fui esa madre que lo dio todo. Y si hoy me atrevo a contar esto, es porque necesito recordar y que otros también recuerden cómo se empieza a desaparecer, poquito a poco. Dicen que toda historia tiene un comienzo. La mía, aunque hoy parezca un grito silencioso de dignidad, comenzó con amor, porque antes de firmar aquel papel, antes de que el dolor me enseñara a poner límites, yo también fui esa madre que lo dio todo. Y si hoy me atrevo a contar esto, es porque necesito recordar y que otros también recuerden cómo se empieza a desaparecer, poquito a poco. Todo empezó un verano. Héctor me llamó con una voz quebrada. Mamá, Elena y yo estamos pasando un mal momento. Nos han echado del piso y no tenemos a dónde ir. Mi respuesta fue inmediata. Venid a casa, hijo. Aquí siempre tendréis un lugar. Era lo que cualquier madre diría. Era lo que mi corazón gritaba. Cuando llegaron, traían consigo el peso de la derrota, el miedo al futuro y una barriga redonda. Marina venía en camino. Mi casa, la que construí con Antonio a lo largo de 40 años, era espaciosa para una sola mujer. Me dije que era lo correcto, que una familia unida siempre encuentra salida. En cuanto encontremos algo, nos vamos, prometieron. Pero lo temporal se hizo rutina. Pasó un mes, luego 3. Y sin darme cuenta, habían pasado 6 años. 6 años en los que me fui apagando sin saberlo. Lo primero que cedí fue mi habitación. Elena, embarazada, necesitaba comodidad. Me mudé al cuarto pequeño, el del fondo, donde apenas entra el sol. Es solo mientras nace la niña, dijeron. Luego vinieron las noches de llanto, los biberones, las coladas infinitas. Yo estaba allí para todo. Me convertí en canguro, cocinera, limpiadora, pero sobre todo, en la sombra que todo lo sostiene. Cada mañana me levantaba antes que ellos. Hacía el café, tostadas, recogía la cocina, preparaba almuerzos. Cuando Marina nació, pasé a cuidar de ella a tiempo completo mientras ellos salían a entrevistas, al CEPE, o simplemente a respirar sin presión. Recuerdo cada pañal, cada siesta sobre mi pecho, cada historia antes de dormir. Marina era mi alegría. Su risa me devolvía juventud. Y así, entre risas de niña y silencios de adultos, mis ahorros se fueron desvaneciendo. Gasté más de 60.000 euros en esos años. Luz, agua, comida, ropa, medicamentos, libros escolares, alguna excursión, todo salía de mi pensión. Nunca pedí que me devolvieran nada. Solo quería sentir que ayudaba, que aún era necesaria. Pero poco a poco, empecé a notar señales. Ya no me preguntaban si necesitaba algo. Hacían la compra sin contar conmigo. Reorganizaban la casa como si no fuera mía. Incluso me pidieron un día que no saliera de mi cuarto porque venían unos amigos y querían estar a su aire. Esa noche, en el silencio de mi pequeña habitación, abracé una manta que todavía olía a Antonio, y me sentí extraña en mi propio hogar. Me dolió, pero me callé, como hacemos tantas, pensando que el amor todo lo aguanta, que un día se darán cuenta, que nos mirarán con gratitud. Pero los días pasaban, y ese día nunca llegaba. A veces me sorprendía a mí misma buscando excusas para justificarles. Están estresados, son jóvenes, no se dan cuenta. Pero en el fondo sabía que lo veían, simplemente no les importaba, porque me tenían segura, porque pensaban que las madres no abandonamos. Y quizás tenían razón. Pero también nos rompemos. Una mañana, mientras preparaba el desayuno, Marina me abrazó por detrás y me dijo: «Abuela, cuando sea mayor quiero ser como tú». Esa frase me atravesó el alma, porque en ella sentí que, al menos para una persona en esta casa, yo todavía era visible. Hoy, cuando miro hacia atrás, no me arrepiento de haberlos acogido. Me arrepiento de haber olvidado que yo también merecía espacio, no solo en la casa, también en sus corazones. Porque el amor que no se reconoce no es amor, es abuso. Y yo no nací para ser invisible.
Y así pasaron los días, entre rutinas que ya no me pertenecían y sonrisas que no me incluían. Yo seguía allí, en la cocina, en los pasillos, en las noches de fiebre de Marina, pero cada vez más lejos de todo. Hasta que un día, algo inesperado lo cambió todo. No fue una pelea, no fue un grito, fue un billete, un número, y una traición silenciosa que lo arrasó todo. A veces los momentos más duros de la vida no vienen con gritos ni portazos, vienen en silencio, como una hoja que cae y al tocar el suelo parte en dos todo lo que conocíamos. Ese día parecía uno más. Un martes cualquiera. Yo había salido a comprar fruta y pan como siempre. Me gustaba ir temprano, hablar con la frutera, ver cómo crecía el precio de las naranjas y reírnos un poco de la vida. Al volver a casa, encontré a Héctor en la cocina, con el rostro blanco como el papel. Elena, sentada a su lado, sostenía algo entre las manos. «¿Qué pasa?», pregunté. Él me miró como si no me reconociera. «Mamá, el número de lotería que me diste la semana pasada ha tocado». No entendí al principio. «¿Ha tocado? ¿Cuánto?» «900.000 euros», dijo Elena, con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Me quedé quieta. Sentí una mezcla de sorpresa, alegría y, sobre todo, alivio. Pensé en Marina, en la posibilidad de que tuvieran al fin su propio hogar, su independencia. Me acerqué a felicitarles, pero Héctor dio un paso atrás, como si mi presencia molestara. «No queremos que la gente lo sepa», dijo, bajando la voz. «Ni los vecinos, ni nadie. Es mejor así». Asentí. No entendía esa reacción, pero respeté su decisión. Los días siguientes fueron extraños. Dejaron de comer en casa, empezaron a salir más, compraron ropa nueva, llegaban tarde. Elena hablaba por teléfono a escondidas. Yo me quedaba con Marina, como siempre, pero ya nadie me decía gracias, ni me preguntaba cómo estaba. Una tarde, volví del médico y encontré una caja de cartón en la entrada. Dentro estaban mis cosas, mis libros, mi manta, el marco con la foto de Antonio. Subí las escaleras temblando. Héctor me esperaba en el salón. Ni siquiera se levantó. «Mamá», empezó, «hemos pensado que ya es hora de que tengas tu propio espacio. Ya hiciste mucho por nosotros. Y ahora que podemos permitirnos ayudarte, te hemos buscado una buena residencia». Sentí un vacío inmenso en el pecho, como si el aire hubiera desaparecido, como si el mundo se hubiera inclinado y yo estuviera cayendo sin parar. «No estoy enferma», dije con voz débil. «No necesito una residencia». «No es por eso», dijo Elena, entrando en la conversación. «Es por tu bienestar. Allí tendrás compañía, actividades, gente de tu edad, gente de mi edad». Como si yo fuera una estatua antigua, que ya no encajaba en la decoración, como si los 6 años cuidando de ellos, cocinando, limpiando, criando a su hija, no hubieran contado para nada. Esa noche, en mi habitación, lloré en silencio. Marina llamó a la puerta, se subió a mi cama y me abrazó fuerte. «No quiero que te vayas, abuela», susurró. Y en ese momento supe que no estaba loca, que no era yo la que había fallado. Al día siguiente, me llevaron a visitar la residencia. Era bonita, sí, con jardines y salones de lectura, pero también era un lugar de espera, una antesala de la soledad. Me negué, no firmé nada. Regresé a casa, aunque ya no era mía. Me convertí en una invitada en el lugar que construí con amor. Poco a poco, me fueron apartando. Dejaron de contar conmigo para las decisiones. Marina empezó a pasar más tiempo en su habitación. Yo la entendía. Era una niña, y la tensión se respiraba en cada rincón. Un domingo, al preparar la comida, escuché a Héctor decir por teléfono: «Ahora que todo está a mi nombre, podemos vender y buscar algo fuera de la ciudad». Me congelé. ¿Todo a su nombre? ¿Qué significaba eso? Fui a mi habitación y busqué el testamento que firmé años atrás. Aquel donde decía que, al morir, mi casa pasaría a Héctor. Un documento que firmé por amor, por confianza. Pero ahora, ese gesto se había convertido en una sentencia contra mí misma. «Señora Bea»,
Pero más que eso, sentí tristeza. Una tristeza que no tenía gritos, solo un silencio largo, como un túnel sin fin. Esa misma noche, tomé una decisión. No podía seguir callando. No podía seguir permitiendo que el amor se confundiera con servidumbre. No dormí. Escribí una carta. Llamé al abogado. Y al amanecer, mientras el sol apenas tocaba los tejados, ya sabía qué tenía que hacer. Porque una madre puede darlo todo. Pero también tiene derecho a decir, hasta aquí. Pensé que nada podía doler más que ver cómo mi hijo me ofrecía una residencia como si fuera un favor. Pensé que eso era el final de mi decepción. Pero estaba equivocada. A veces, la vida te reserva una última herida. Una que no esperas, una que no perdonas. Y esa herida estaba a punto de llegar. Hay momentos que no se olvidan, no porque sean extraordinarios, sino porque te rompen en silencio. Porque marcan un antes y un después, aunque no dejen rastro físico. Ese día fue uno de esos. Recuerdo que estaba sentada junto a la ventana. Marina había salido con unos amigos del colegio. Hacía frío. Tenía la manta azul sobre las piernas, esa que Antonio me regaló un diciembre en Segovia, hace ya tantos años. Elena pasaba por el pasillo sin mirarme. Héctor estaba en su mundo, con su teléfono, sus cuentas, sus nuevos planes. La casa ya no era mía. No lo había sido en mucho tiempo. Pero ese día lo comprendí de verdad. Sonó el timbre. Me levanté como siempre. A mis 70 años, aún abría la puerta como si esperara una visita amiga. Era el cartero. Me entregó un sobre. «Es para tu hijo», dijo. Lo tomé y subí las escaleras. Pero al entrar en el salón, me detuve. Allí estaban Héctor y Elena, en el sofá, riendo, con una copa en la mano, celebrando algo que yo no sabía. Me vieron, pero no dijeron nada. Extendí el sobre. Él lo tomó, murmuró un «gracias» casi inaudible, y siguió como si nada, como si yo no existiera. Volví a mi habitación, cerré la puerta, y por primera vez en mucho tiempo me dejé caer en la cama sin contener las lágrimas. Lloré no por el rechazo, sino por la certeza de que ya no era parte de su vida. Era una figura, un mueble, una sombra que solo servía cuando hacía falta. Y ahí, amigas mías, porque sé que muchas de vosotras me estáis leyendo o escuchando desde el otro lado de la pantalla, ahí entendí algo que nunca quise aceptar. A veces, el peor abandono no es físico, es emocional. Es cuando vives con personas que ya no te ven. Unos días después, pasó lo que nunca imaginé. Entré en Facebook, sí. Yo también uso redes, aunque no lo parezca, y vi una foto. Héctor y Elena en la costa, vestidos de gala, rodeados de gente, sonriendo. Marina a su lado, con un vestido precioso. El texto decía: «Gracias a todos por acompañarnos en este día tan especial». Era su boda, y yo no estaba invitada. Me costó respirar. Sentí que el corazón se me encogía. No entendía nada. ¿Cómo podían casarse sin siquiera decírmelo? ¿Sin pedirme la bendición? ¿Sin incluirme, al menos, en una esquina de la foto? Apagué el móvil. Me senté en el borde de la cama, y ahí me sentí sola de verdad, como nunca antes. A veces, cuando comparto esta historia, hay quien me dice: «No puede ser. ¿Cómo es posible que un hijo haga eso?». Y yo respondo con otra pregunta. ¿Cuántas veces hemos sido nosotras, las madres, las que dejamos pasar todo sin decir nada, por miedo a perder el amor de nuestros hijos? El problema no empieza cuando ellos nos fallan. Empieza cuando nosotras dejamos de ponernos en primer lugar. Cuando creemos que amar significa desaparecer. Esa noche, no cené, no tenía hambre. Marina entró en mi cuarto, con los ojos grandes, tristes. «¿Estás enfadada con papá?», me preguntó. La miré. Tenía 11 años. Y entendía más que muchos adultos. «No, cariño», le dije. «Estoy triste, porque cuando amas mucho, duele más cuando te olvidan». Ella se acercó, me abrazó y susurró: «Yo no te olvido, abuela». Y eso fue todo. Esa frase, ese abrazo,
Esa niña que, sin saberlo, me devolvió las ganas de seguir adelante. Porque sí, dolía mucho, pero en medio de ese dolor, algo dentro de mí empezó a despertar, como una semilla bajo tierra que, tras el invierno más duro, empieza a empujar hacia la luz. Y a vosotras, que quizás estáis viviendo algo parecido, sí, a ti que me estás leyendo desde tu rincón de soledad, quiero deciros esto: no estáis solas. Lo que nos pasa no es locura ni debilidad. Es el resultado de haber amado demasiado y habernos olvidado a nosotras mismas. Pero aún estamos a tiempo. Pasaron días. No dormía bien. Me costaba tragar. Me costaba hablar. Lo único que me mantenía en pie era la vocecita de Marina, preguntando si iba a estar en casa cuando volviera del cole. Pero en medio de ese silencio roto, algo dentro de mí se empezó a mover. No era rabia, no era rencor. Era algo más fuerte. Era la necesidad de recuperarme. Después de todo lo que hice, después de todo lo que firmé, una pregunta seguía rondando mis noches. ¿Y ahora qué? Porque cuando una mujer ha dado todo por otros, aprender a vivir para sí misma no es fácil. Pero poco a poco, sin darme cuenta, mi vida empezó a hablarme en voz bajita. Y así fue como comencé a vivir, de verdad, por primera vez. He esperado mucho tiempo, quizá demasiado, para reconocer que las cadenas que me ataban no eran solo las circunstancias, sino mi propio miedo a soltar. Hoy lo confieso, tuve que perderme para saber quién era de verdad. Y fue entonces cuando decidí levantarme. Después de ese día en que vi la invitación a la boda sin mi nombre, después del frío en el comedor que era mi casa, supe que algo esencial se había roto. No era solo el techo, ni el que me hubieran dicho residencia. Era la certeza de que mi amor incondicional no bastaba. Y eso oímos muchas, que el amor lo justifica todo, pero el amor que no protege tampoco es amor. Me levanté esa mañana con el rostro hinchado de llanto, pero con los ojos abiertos como nunca. Fui al despacho del notario. Allí, firmé el fin de la espera silenciosa. Decidí que mi dignidad valía más que la sombra de mis sacrificios. Decidí que, si él no me veía, yo debía verme. Volví a casa con un sobre en la mano. No era de lotería, no era de ofertas. Era el Nuevo Testamento que había preparado. 90% para Marina, mi nieta. 10% para el pequeño fondo de mujeres mayores que, como yo, creían que el hogar era para amar y no para desaparecer. Guardé la copia en un cajón antiguo, el que Antonio había restaurado. Esa copia me daba calma. Sabía que aunque nadie lo viera, yo lo había hecho, más fuerte que una casa, más segura que una aprobación. Cuando salí a la calle, respiré. Ya no sentía que vivía en la casa de otro. Sentí que recuperaba mi pulso. El mundo seguía girando, los supermercados, los autobuses, las flores de los balcones. Pero para mí todo volvía a tener luz. Caminé por la Rambla de Zaragoza, me detuve en un banco a contemplar la tarde. Vi a una pareja de mayores tomados de la mano. Pensé en mí y en Antonio, y me di permiso para recordar sin dolor. Mensaje para ti que me estás escuchando. No esperes que el otro te ponga en su sitio. A veces ese sitio lo tienes que construir tú. A veces tienes que coger la pluma, firmar el papel y decir: ya no me debes nada, hijo. Soy yo la que lo decido. ¿Te suena? ¿Te duele? Entonces estás despierta. Entonces estás viva. Por supuesto, no fue perfecto. Héctor llamó al poco tiempo. Su voz temblaba, dijo: mamá, ¿podemos hablar? Yo escuché mientras lo miraba a través de la ventana de mi pequeña terraza. Dije: podemos hablar cuando quieras, pero esta casa, esta vida ya no depende de tu permiso. Y colgué, no enojada, tranquila, con el temblor que tiene quien recupera el control. Marina me visitó esa tarde. Se sentó a mi lado, me abrazó. Abuela, ¿quieres que vayamos a ver al río? Sí, cariño, dije. Y juntas salimos con la bicicleta azul que le compré, no como regalo para mi aprobación, sino como acto de afirmación. Ella pedaleó mientras yo caminaba. Y me sentí ligera, porque no soy solo la que sostuvo cielos ajenos.
soy la que construirá el suyo. Hoy cuento esto, para que no te sientas sola, para que entiendas que tenemos derecho a pedir disculpas y a recibirlas, a decir basta, a vivir sin servir, y también para que sepas que el final de tus lágrimas no es el cierre de tu historia, sino el comienzo de tu libertad. Nunca imaginé que escribir un testamento me abriría más puertas que 100 vigilias de sacrificio. Pero la puerta fue mi propio nombre, escrito en un papel, con mi letra, con mi historia. Y ahí ha residido mi victoria. No por venganza, porque la vida no nos debe lo que dimos. Nos debemos nosotros a nosotros mismos. Y eso sí merece permanecer. Cuando me desperté esa mañana, el sol entraba por la ventana lateral como un visitante amable. Sonaba un poco lejano para mí, porque durante años acostumbré mi reloj al silencio de una vida que dejé de sentir propia. Pero ese día algo cambió. Y cuando digo algo, no me refiero a un evento extraordinario, sino a una constatación silenciosa que sacudió todo lo que creía inamovible. Yo tenía derecho a ser feliz. El proceso ha sido lento. Me mudé a un apartamento pequeño, sí, pero mío. Un piso modesto frente al río Ebro, con 2 ventanas, un sillón que fue de Antonio, unas plantas que cuidé con mis manos olvidadas y una paz que no había conocido. Marina viene cada 15 días. Él, Héctor, me visita también, aunque no como antes, como alguien que se acerca con respeto, no con derecho. Recuerdo el primer día que abrí la ventana y el viento trayendo olor de almendros. Cogí la bicicleta azul que le compré a mi nieta y salí al paseo. Ella pedaleaba delante. Yo caminaba detrás, y así, sin ruidos, mi corazón volvió a latir fuerte por primera vez en años. No por culpa de los demás, sino porque al fin me veía a mí misma. Y entonces entendí que la victoria no está en recuperar lo que era, está en crear lo que puede ser. Soy la mujer que construyó, que esperó, que amó sin condiciones. Y hoy soy la mujer que decide, que coloca límites, que dice sí o que no, y que se va a dormir sin esperar aprobación, sin preguntar, ¿merezco? Porque ya aprendí que sí. Quizás estés allí, del otro lado de la pantalla. Quizás seas tú, que cada noche te duermes pensando, ¿será hoy el día? Y quiero decirte que ese día puede ser hoy. El día en que te sintieras bien siendo tú misma. El día en que no necesites que tu hijo te invite a su boda. Porque tu dignidad ya tiene el sitio que merece. Mis amigos me preguntan si echo de menos la vieja vida. Y respondo que sí, echo de menos a la madre que fui, pero no a la que me obligaron a ser. Echo de menos los días en que pensaba que el sacrificio lo justificaba todo, pero no echo de menos la culpa, el peso, el silencio. Esas me las llevé y las puse en una caja junto al cajón. Las cerré con llave. La bicicleta azul está en el trastero. Marina aún la monta. Una tarde se detuvo y me miró. Abuela, gracias por hacerme escoger mi bici. Entonces sonreí. Su sonrisa fue el broche de oro de este capítulo, porque vi en ella lo que siempre buscamos, que alguien te vea, y no como madre o abuela, sino como persona. Hoy cocino para mí. Hoy compro los libros que quiero leer. Hoy escribo cartas que no enviaré. Hoy durmo sin alarma, sin prisa. Y pienso que quizá esto no sea una historia de victoria ruidosa. Quizá la victoria sea bajita, casi imperceptible, como un susurro que dice, aquí estoy y me quedo. And Oren. Y si algo he aprendido, es que la libertad no es el dinero que te deben, no es siquiera el respeto que te retiran. La libertad es la forma en que te miras al espejo al despertar y dices, hoy elijo quedarme, aquí, en mi casa propia, en mi vida propia, con el amor que doy y el amor que recibo, ese que no esperaba, ese que merecía. Quiero cerrar esta historia así, esta historia que cuenta la de muchas con una promesa. Si alguna vez sientes que ya no tienes lugar, recuerda esto. Tu valor no se define por tus años, ni por tus deudas, ni por una herencia que te negaron. Se define por el coraje con que vuelves a decir, yo también tengo derecho. Y ese derecho ya es tuyo. Mientras el viento acaricia las ramas del almendro y la tarde se despide en un susurro dorado,
Cierro mi cuaderno y sonrío, porque esta vez la casa no me pertenece a mí, me pertenece a mí. Al final, entendí que amar no significa desaparecer, que darlo todo sin recibir respeto no es generosidad, es olvido de una misma. La verdadera lección que me deja esta historia no es cómo proteger una herencia, sino cómo proteger mi dignidad. Y aprendí que siempre es tiempo de empezar de nuevo, incluso después de los 60, incluso cuando creíste que ya era tarde. ¿Y tú? ¿Alguna vez sentiste que por dar tanto a tu familia, te fuiste perdiendo a ti misma? Si esta historia te hizo pensar, si sentiste aunque sea un poquito que hablábamos de ti, te invito a dejar tu comentario. Cuéntame tu experiencia. Suscríbete para que sigamos compartiendo historias como esta, hechas desde el alma, para mujeres reales como tú. Gracias por quedarte hasta el final. Nos vemos en el próximo capítulo, porque aún hay muchas voces por escuchar, y la tuya también importa.